Recuerda que este es el símbolo de un transistor. Este es el símbolo de un transistor. Entonces, el transistor nosotros lo vamos a ver como un switch. ¿Ok? Entonces, recuerda que cuando el transistor reciba en la base un voltaje de 0.7 voltios, él va a cerrar este switch. Es decir, el colector se va a unir con el emisor. Entonces, el transistor lo trabajamos como un switch en esta área automotriz, ¿sí? Cuando llegues al voltaje de conducción. Ok, fíjate bien, te voy a explicar cómo funciona todo este sistema. Vamos a ver cómo se activan estos sistemas, cómo trabajan. Ok, aquí vamos a ver la función del transistor. Recuerda que el transistor nosotros lo vamos a ver como un switch electrónico. Cuando tú llegas a un voltaje de 0.7 porque estás trabajando con transistores bipolares, él inmediatamente se va a conectar, se va a cerrar, va a unir la terminal la terminal emisor con la terminal colector. Esta generalmente va a la tierra. Fíjate bien, aquí yo tengo 3 transistores. Tengo la base del transistor, la base de este transistor y la base de este transistor. Te voy a dar 3 ejemplos aplicados al área automotriz del transistor. Tú tienes, por ejemplo, este sensor, que este es un sensor de temperatura. Fíjate bien, un sensor llamado CTS, ¿sí? Que él va a detectar el agua del radiador. Cuando detecte que el agua del radiador está a 95 grados, en algunos autos es a 103 grados, esto va a generar un voltaje, ¿sí? Que se le va a mandar al microprocesador. Por dentro del microprocesador va a tener un convertidor de analógico a digital. Él va a recibir el voltaje analógico de este sensor y en sus 8 salidas él va a generar un código. Vamos a decir que cuando tiene 95 grados, él genera un código con el voltaje que entra. Si entra un voltaje, es un ejemplo, si entra un voltaje, vamos a decir de 3.5 voltios, esos 3.5 voltios es un ejemplo de que son 95 grados. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, el convertidor genera un código 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, te genera un 1, 1, 1, 1, ¿sí? Te genera aquí esto, aquí un 0, 1, 1, 1, 1. De acuerdo al valor posicional que vemos en el módulo 3 de electrónica digital, esto me genera un código F, o la letra F, esto me genera el código de la letra E. Entonces, el código FE dice que son 95 grados. ¿Quién lo generó? El convertidor cuando entró el voltaje del sensor. El convertidor de analógico a digital va dentro del microprocesador que va en la computadora automotriz. Una vez generado este código, por el bus de direcciones, ¿sí? Se localiza al sensor CTS y se le pregunta, ¿qué tienes para el código FE? Y le dice, FE para mí son 95 grados Celsius. Entonces le dice al microprocesador, dile a uno de tus registros internos, a un timer, que te mande un pulso positivo. ¿Por qué? Porque el transistor es NPN. Dice, requiere un pulso positivo. Ya me lo mandaste, yo me conecto de aquí a tierra porque soy un switch. Este negativo pasa para acá y entonces se lo manda al relevador y se activa el relevador porque ya tiene el positivo. Ahora vamos a ver qué pasa con un transistor NPN, ¿sí? Cuando tú tienes aquí un sensor llamado antiguamente TPS que se movía con un chicote, que era una transmisión por cable, tienes un sensor de tipo resistencia variable conectado a 5 voltios llamado TPS. Tú aceleras y entrega un voltaje, ese voltaje entra al convertidor de analógico a digital y le dice, ¿sabes qué? Que tengo un voltaje aquí de 400 milivolts. Con eso consulta y le dice, ¿qué tienes para el TPS? Tengo 400 milivolts, ¿qué código me das? Es un ejemplo, te voy a dar 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este es el 0 y este es el 4. Sí, en la conversión el 40, dice, tengo el 40 almacenado en hexadecimal, eso dice la memoria de motor, y dice, estás en ralenti, dile a tu generador de PWM que genere un pulso de 1.8 milisegundos positivo, mándaselo al transistor y el transistor, como es positivo el pulso, llega a la base, se conecta,
durante 1.8 milisegundos y entonces aplica el combustible, el inyector. Después de ese tiempo se desconecta. Si yo acelero y me voy a media aceleración, fíjate bien, me voy a media aceleración, me voy a 2 voltios, se genera un nuevo código, se consulta aquí y se le dice nuevamente con ese código, manda más PWM, ahora manda 2.2, entonces se conecta a tierra el transistor porque recibe un pulso positivo, LCN, PN, se conecta de emisor a colector, esta tierra pasa para acá y esta tierra es la que llega nuevamente al inyector, que son las tierras pulsantes que tú verificas. Cuando yo acelero a fondo, recibe 4 voltios, el microprocesador los manda al convertidor, genera el código, se consulta, dice estás en aceleración máxima, con ese código genérame este PWM y que ahora se vaya a 2.6 milisegundos y entonces el inyector trabaja 2.6 porque el transistor se conecta aquí. El último ejemplo que tenemos es que tú estás en ralenti, al generador de efecto Hall que trae el microprocesador se le pide que genere esta señal de efecto Hall. Esta señal de efecto Hall la voy a extender aquí, tienes esto, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. El transistor es un transistor NP. Cuando él detecta el primer pulso positivo, ¿sí? El primer pulso, perdón, aquí está mal, aquí me equivoqué, los coloqué al revés. Fíjate bien, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es un error profesional. Fíjate bien, detecta el primer pulso positivo y se conecta. Le llega el negativo, tiene el positivo, se genera campo magnético, se induce en el secundario, ¿sí? Como llega al otro pulso negativo, se desconecta el transistor, llega al pulso positivo, se conecta. Entonces él es un switch electrónico que se está conectando y desconectando. Esto se le llama conmutación electrónica y entonces la bujía genera el arco voltaico. Así trabajan los transistores aplicados en el área automotriz. Te recuerdo, dale link, me gusta, compartir.